cuenta, dependiendo del país de América Latina. A esto se ha llamado el envejecimiento del envejecimiento, es decir, dentro de las personas mayores de 60 años, el grupo que más rápidamente envejece son los mayores de 80 años. Y claro, si bien el Perú sigue siendo los mayores, casi el 13% para 14% de la población, son, cuando uno lo mida por demandas de servicios de salud o uso de recursos hospitalarios o uso de fármacos, pues esto es más del 13%. Por lo tanto, se requiere y justifica una adecuación de los servicios de salud. Esto es lo que yo les decía del proceso de envejecimiento del envejecimiento, donde ustedes ven esta última columna, es los mayores de 80 años, ¿no? Esta última columna son los mayores de 80 años y miren cómo los de 60 pueden tener una tendencia a disminuir y los mayores de 80 una tendencia a aumentar, el envejecimiento del envejecimiento. El problema es que si bien vamos a vivir más, es decir, si ustedes cumplen, los peruanos que cumplen 60 años tienen una esperanza de vida después de los 60 años en promedio de 20 a 22, 23 años, ¿no? Entonces, y de estos 23 años, es decir, que si ustedes llegaran a cumplir 60 años, les faltaría por vivir más de lo que han vivido hasta ahora a muchos de ustedes, ¿no? Es un fenómeno que se repite en América Latina y que probablemente los últimos 10 años de vida, de esta vida ganada, van a ser de mala salud, o sea, de años con discapacidad, ¿no? Como pueden ver aquí, comparando en algunos otros países de América Latina, después los últimos 10 años van a ser bueno, un poco más las mujeres que los hombres. Entonces, el envejecimiento es una ganancia, es un éxito de los servicios de salud y de muchas cosas, pero es un fenómeno global en los países y es un triunfo probablemente de las sociedades modernas, pero esto ha generado un grupo de personas mayores que viven, un gran grupo de personas mayores que viven no tan bien, porque los últimos 10 años de vida no viven tan bien y que para los cuales no estuvo preparado ni están preparados los servicios, ¿no? O sea, que a veces inclusive nosotros seguimos empujando que la persona pueda vivir así, ¿no? Totalmente dependiente, colocando una práctica cuando no está indicada y por último, cargando todos este tipo de necesidades y requerimientos y gastos excesivamente en la familia y los servicios todavía no están a la altura, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, esta gráfica es para ver cómo se ha prolongado la vida, pero esta prolongación de la vida ha sido a expansión a expensas de que la morbilidad, o sea, uno viva más tiempo enfermo, ¿no? En lugar de comprimir la morbilidad a las últimas etapas de vida, y esto también se puede aplicar a la discapacidad, ¿no? Es decir, uno vive más tiempo, pero probablemente viva más tiempo discapacitado, versus el otro escenario, según cómo vayamos trabajando, es que estos tiempos, uno se discapacite mucho más tardíamente, o al final, quisiéramos en un momento estar totalmente funcionales y el día que nos llegue morir, porque a todos nos va a llegar, sea, y nos vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la hipótesis de la compresión de la morbilidad, la discapacidad o la expansión versus la expansión de la discapacidad. Lo que queremos hacer es trabajar para que se comprima al máximo la discapacidad hacia lo más cercano a la muerte y que o si uno se discapacita o necesita ciertos cuidados, la sociedad y los servicios estén preparados para poder dar un buen cuidado digno y adecuado, ¿no? Entonces el envejecimiento hasta ahora es irreversible, es heterogéneo, porque cada uno envejece diferente, se da relacionado al paso de los años. Hay hay muchas definiciones. Para mí la que más me gusta es que con el tiempo se va perdiendo un poco el envejecimiento va de la mano con un proceso de pérdida de adaptación, ¿no? Se va perdiendo capacidad de adaptación con el tiempo y cuanto uno más capacidad de adaptación tenga, más reserva de adaptación tenga, está con un envejecimiento, cuando uno tenga una menor reserva de adaptarse a los cambios internos y externos,
pues uno sufrirá más con estos, entonces esto se expresa en un grupo un tipo de personas mayores con una homeostenosis, una capacidad de adaptación disminuida, que son los que nosotros llamamos frágiles. Frágiles que son con mayor riesgo de discapacidad, de dependencia, de mortalidad, de caídas, de mayores costos en salud, ¿no? Entonces, con esto ya estamos viendo que hay personas mayores que tienen robustos, personas mayores que sus capacidades han disminuido, hay personas mayores que ya están en riesgo de discapacitarse, que son los que llamamos frágiles, y hay personas mayores que ya se discapacitaron de manera irreversible y que van a necesitar un tipo de cuidados, ¿no? Entonces, en este momento, uno nace con un grupo de capacidades o con un potencial de adquirir capacidades, capacidades físicas y mentales, que en el Informe Mundial de Envejecimiento, que ustedes tienen como bibliografía asociada, se llaman capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca es la suma de capacidades físicas y mentales. Esta capacidad intrínseca se interrelaciona con factores externos o factores extrínsecos, es decir, aquellos que están por, por, por fuera de la piel, digamos, y dan como resultado la capacidad funcional. La capacidad funcional o habilidad funcional está definido como ser y hacer lo que uno considera valioso. Y en función de esta capacidad funcional, la máxima capacidad funcional que permita vivir con bienestar, es que se da la definición de envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, capacidad funcional es ser y hacer lo que uno considera valioso, ¿no? Y entonces nosotros tendremos que trabajar tanto en la capacidad intrínseca, es decir, potenciar las capacidades físicas y mentales, y trabajar en los entornos que incluyen también los servicios de salud y otros determinantes sociales de salud. Por lo tanto, en el curso de la vida de las personas, y esto lo vamos a ver en todo el curso, ustedes pueden tener un grupo de personas mayores que tienen una capacidades altas, ya deterioraron su capacidad o perdieron considerablemente su capacidad. En este lugar es donde se dan los cuidados de largo plazo, una interacción entre los cuidados sanitarios, de salud, y los servicios sociales. Aquí, en personas que están con deterioro de la capacidad, hay que potenciar todo lo posible, y desde acá también la reversibilidad, ¿no? Y acá están cada una de las intervenciones que se puedan dar en atenciones de largo plazo, tanto en entornos como en servicios de salud. Entonces, para lograr un envejecimiento saludable, el Informe Mundial de Envejecimiento nos hablaba con algunas necesidades, ¿no? Primero, adaptar los sistemas de salud, crear un sistema de atención de largo plazo, crear entornos adecuados, la medición y monitoreo. Es decir, todas estas cosas tienen que ir de la mano, y usted en el 2016 se hablaba de eso, el curso de vida. ¿Por Porque qué? cuando Platón vivía, Acá, lo voy a dejar Platón escuchar. vivía, la vejez era pues una enfermedad prematura, era lo que decía Platón, ¿no? Porque en la época que Platón vivía, la esperanza de vida era unos 30 años, era más o menos lo mismo que se vivía en los 20 o 30 en América Latina. Entonces imagínense cómo desde el 400 antes de Cristo, el 300 antes de Cristo, hasta el 1920, 1930 no había variado mucho la esperanza de vida, pero desde ahí hasta acá, rápidamente. Entonces, nosotros nos quedábamos en los 20, cuando nacía mi abuela, probablemente hubieran visto esto, ¿no? Hasta acá. Y miren cómo esto está, por supuesto, puesto al propósito. Está mal esta diapositiva, porque son imágenes que, como se va viendo el curso de vida lineal, dice 60 jubilación, vejez, nietos, muerte, y habla de senil, vuelve a la infancia, concepto que es totalmente equivocado, ¿no? No hay nada peor que decir que un niño, una persona mayor es igual que un niño, porque un niño recién nacido, si no le ponen una pita se lo confunden, ¿no? Pero pongas 5 personas de adultos mayores de 80 juntos a ver si son iguales, ¿no? No son iguales ni por dentro ni por fuera. Entonces, esto es lo que yo les decía del curso de vida, y cómo
no siempre significa voy a trabajar en las primeras etapas del curso de vida y todas mis balas acá cuando tenemos un gran problema acá, ¿no? Cada vez más, porque esta es una población que más crece y que tiene más necesidades, ¿no? Hay también lo que se llama la hipótesis de Baker, es decir, la programación metabólica y la epigenética antes del envejecimiento y cómo esto condiciona, en fin, eso lo podemos hablar después, está explicado, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro usuario? ¿Quién es nuestro nuevo usuario? Con eso que cambió el curso de vida, ¿es solamente una persona que tiene más años? No, es una persona que cambió hasta en sus características, ¿no? No, el paciente clásico es la unidad clínica sin repercusión funcional, con una sola enfermedad, sin secuelas, ¿no? El paciente contemporáneo es una persona que tiene a veces varias enfermedades, que vive con condiciones crónicas de salud, que tiene frecuentes reagudizaciones, con repercusiones funcionales. Cada hospitalización o cada enfermedad aguda significa pues que se me pasa la fiebre y no me paro y salgo corriendo, ¿no? Puede tener todo un proceso de seguimiento y mayor necesidades de servicios de rehabilitación o quedar con secuelas funcionales o sociales. O sea, lo que ustedes aprendieron en las enfermedades únicas, en las especialidades de un solo órgano, que solo había una enfermedad y que había que ir toda la unidad clínica en las personas mayores, que son el grupo de pacientes más rápidamente crecientes, no es necesariamente cierto, ¿no? Y es muy heterogéneo, con necesidades totalmente diferentes, como ustedes pueden ver en los costos, ¿no? En los costos y en las fotos. Entonces, ¿cuál es la necesidad máxima de nuestro usuario, ¿no? ¿Será la necesidad vivir más, no enfermar, no morir, o solo conversar con alguien en la consulta? Como una vez me dijeron, ¿no? De hecho, hay una herramienta que se llama ayudando a elegir mis prioridades de salud. Es decir, que la persona mayor, con la ayuda de un promotor de salud o de una persona, o alguien de salud, o un líder comunitario, o con una enfermera o un personal de salud, puede a través de una página web o de una aplicación identificar sus prioridades de salud, es decir, unir lo que considera valioso con lo que quiere hacer, que sea real, por supuesto, y pertinente, y expresarlo en un documento que se lo lleva a su médico. Yo quiero hacer esto y lograr hacer esto, pero dentro de lo que mis enfermedades no me lo permiten, o los síntomas no me lo permiten, o los fármacos no me lo permiten, yo no puedo hacer esto. Entonces, de alguna manera que el médico pueda ayudar a lograr sus prioridades de salud, ¿no? Entonces, si le preguntamos a mi abuela, esta es una foto antigua de mi abuela hace más de 10 años, en esa época mi abuela tenía 90, o un poco menos, 80, ahora mi abuela tiene 101, ¿no? Y está viva todavía. Y ella lo que dice es que lo que ella quiere hacer es seguir participando, seguir teniendo la habilidad de participar en una reunión. En esta reunión hay dos personas que ya no están con nosotros. Bueno, una persona que ya no está con nosotros, que es mi papá, pero mi abuela sí está con nosotros. Ya no tan funcional como ahora, pero mentalmente bastante bien. Entonces quiere participar y de hecho sigue participando de las reuniones de la sociedad. Entonces, ¿cómo cambió el usuario, no? Se prolongó el curso de vida y esto hizo que ahora las personas mayores son mucho más mayores por el envejecimiento del envejecimiento, es un usuario heterogéneo. El estatus de jubilado dura muchos años y probablemente el estatus de enfermo también dura muchos años, ¿no? Y las personas quieren mantener su capacidad funcional, ¿no? Entonces, para esto, por supuesto, y lograr un envejecimiento saludable, se necesitan pues algunas cosas, ¿no? Como tener satisfechas necesidades básicas, poder movilizarse, seguir aprendiendo, creciendo, tomando decisiones con dignidad, crear y mantener redes sociales y seguir contribuyendo a la sociedad. Entonces, estas condiciones son algunas de las cosas que se necesitan para sentirse saludables, ¿no? No sé si ustedes habrán alguna vez reflexionado sobre sentirse con salud y poder seguir haciendo esto, ¿no? Por así seguro les han dicho que, claro, no tener enfermedad, ¿no? Pero para decir que una persona mayor puede sentirse saludable, se necesitan estas condiciones a pesar de tener enfermedad. Es mejor no tener enfermedad, pero, pero desde luego,
se puede vivir saludable, sintiéndose saludable con una enfermedad. Esta señora, por ejemplo, cuando tomaba esta foto, tenía enfermedad coronaria, tenía, como ven, estaba gordita, tenía hipertensión arterial, hipotiroidismo, y ella se sentía saludable porque había compensado y participaba y tenía varias de estas cosas. Entonces, nuestro trabajo es siempre prevenir, tanto primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, prevención cuaternaria, sobre todo en geriatría, y cuando sea el momento, pues morir con dignidad en el momento justo, asistido y acompañado, no solo, como ha pasado ahora en la pandemia, y prolongando la agonía, cuando no palliativo. Entonces, con las competencias tradicionales de geriatría y de medicina, los que han estudiado hasta ahora, pues ustedes me dirán al final del curso si lo que enseñaron era suficiente, si lo están haciendo, si lo pueden hacer solos, ¿no? Se necesitan un equipo. Porque antes de la geriatría lo que pasaba era que este era el escenario, ¿no? Un personal de salud que sabía un montón de enfermedades, pero cuando la persona mayor venía con sus problemas, lo que no podía hacer y una serie de cosas, no estaba en su libro, entonces no se entendía mucho. Entonces, porque la medicina en personas mayores no es lineal, ¿no? Es así, es interactiva, es una serie de cosas, es una serie de factores sinérgicos y de comorbilidades y multimorbilidades. Y entonces ahí tenemos que centrar la atención en la persona y no centrar la atención en las enfermedades, ¿no? Si uno aplica los protocolos de cada una de las enfermedades, probablemente se va a equivocar, ¿no? La geriatría, que es una evolución de la medicina, es una evolución hacia la vida, como la pediatría o como la medicina de los adolescentes que está dentro del... Es una evolución de la medicina para centrarse en la persona y en la capacidad de la persona, en la capacidad intrínseca, ¿no? Entonces la geriatría, a diferencia de la gerontología, es una rama de la medicina. La gerontología es una rama de las ciencias sociales, por si acaso, ¿no? Entonces, la geriatría tiene uno de sus instrumentos, con lo que se llama, tradicionalmente se llamó la valoración geriátrica integral, que es este abordaje multidimensional, este abordaje centrado en la persona, este abordaje que mira a la persona integralmente, que trabaja en equipo, pero esto tiene que trabajar, esto no puede quedarse solo en hacer una serie de escalas y ponerse en historia, ¿no? Ahora hay que avanzar hacia la gestión geriátrica integral, es decir, lo que encuentro lo trabajo, ¿no? O sea, acercar el diagnóstico a la intervención. Y la gerontología, bueno, la gerontología, como les decía, esta es una diapositiva antiguísima mía, por eso tiene equivocadamente sonidos, no debería tener, ¿no? Esto distrae, dice. Es una parte de las ciencias sociales, es decir, cualquiera no necesita ser médico para estudiar gerontología. Y esta es una diapositiva que la pongo porque significa y recuerda el cambio docente, ¿no? Cambiar de los docentes por esta necesidad de estos nuevos usuarios que necesitan con nuevos objetivos, que no es solamente vivir más y vivir sin enfermedad, necesitan que tienen nuevas metas, que necesitan nuevas competencias y necesitan nuevos escenarios de trabajo. Y en este marco de nuevas competencias, de los profesionales de salud se formó la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, con un grupo de profesores de América Latina, Brasil, el doctor Lorenzo, el doctor Morales de Costa Rica, el doctor Carlos Cano de Colombia, el doctor Luis Miguel Gutiérrez de México, el doctor Leocadio Rodríguez de España, el doctor Clemente Zúñiga de México también, el doctor Enrique Vega de Cuba, el doctor Pedro Pablo Marín de Chile, la doctora Marta Peláez, y la doctora de Estados Unidos y de Cuba, y la doctora Patricia Barri, que fue una de las promotoras cuando estaba ha sido expresidente de la Sociedad Geriátrica Norteamericana, que el doctor Marín fue quien me invitó a mí. Y entonces en este contexto es que un grupo de profesores se viene reuniendo hace más de 25 años para homogeneizar e impulsar la docencia en geriatría en América Latina, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que en geriatría van cambiando. Por ejemplo, el tema del chocolate. ¿Es malo o es bueno? El café es malo o bueno. Bajar mucho la glucosa
en personas mayores es peligroso. Bajar mucho la presión en personas mayores es peligroso. El tratamiento de las enfermedades se ajusta por la persona. El tratamiento de las enfermedades se ajusta por la capacidad funcional. El tratamiento de la persona y de sus problemas se ajusta según el lugar donde vive. Y porque ha demostrado que si no se hace eso es más ineficiente y genera daño. Y entonces ahora usuarios están teniendo toda una capacidad de entrar a Internet y averiguar. Entonces, ahí ustedes tienen que ver cómo van a participar y cómo dentro de sus trabajos y su aprendizaje van a trabajar. Por eso una de las actividades tiene que ver, que van a hacer ustedes ahora, tiene que ver con participar en redes sociales y activar, y esto es parte de su formación y es una práctica. Así que lo veremos. A mí me encantaría, por supuesto, estar conectado con todos ustedes en Facebook. Y bueno, Facebook ya ustedes no deben tener, pero en Instagram, y también tengo mi OnlyFans. No, mentira, mentira. Bueno, entonces, con este contexto no se puede tener guías para enfermedades, sino se necesitan guías para personas. Guías, porque si no va peor, ¿no? Y estas son más o menos las prioridades de dónde va el trabajo del geriatra. Porque dicen, sería ideal que todas las personas mayores fueran vistas por un geriatra. Sí, sería ideal, pero no alcanzan, no habemos. Ni siquiera ni siquiera se puede decir que todos los niños deben ser vistos por un pediatra, porque tampoco hay. Alguien me ha escrito algo. Para Nicole. Bueno, no sé por qué no veo completo el mensaje de Nicole. Otro, ¿no? Otro mensaje para Checo. Nicole, no sé. Bueno, entonces, por ahora se concentra la atención de la geriatría en personas mayores frágiles, en personas mayores que tienen mayor necesidad de cuidados complejos, ¿no? Otros dicen, no, el geriatra, como tiene esta visión más integral, debería estar dirigiendo. Pero definitivamente el geriatra también sería ideal que estuviera en todos los lugares de primer nivel de atención, ¿no? Esos son varios de los aspectos de acción de geriatría, ¿no? Entonces, esos son los múltiples roles del geriatra, ¿no? En el cuidado final de la vida, en cuidados de largo plazo, en las residencias, en la educación, en los agudos. Otros dicen, mira, la metaanálisis han demostrado que la geriatría lo hace mejor y es más eficiente en la unidad de agudos. Entonces, ahí deberían estar manejando este tipo de pacientes frágiles o unidades de agudos. Entonces, hay varios roles que podría tener la geriatría, y de esto se ha escrito mucho, ¿no? Se habló mucho tiempo de los llamados gigantes o de la geriatría, los síndromes geriátricos, ¿no? Los síndromes geriátricos, como verán después, no son síndromes en sí, o sea, se llaman síndromes geriátricos, pero no son, es un término mal utilizado, lo veremos después. Ahora, Entonces, para esto necesitamos un equipo, ¿no? Un equipo que trabaje unido al primer nivel de atención, un equipo con varias capacidades, un equipo que vaya transformando los sistemas de salud, y este equipo debe transformar, incluir a la persona mayor. Y para que una persona mayor se incluya dentro del equipo de salud, tiene que activarse. Y esto se puede lograr a través de programas de promoción de la salud basados en el que activan a la persona mayor, la capacitan. O sea, son programas de promoción de la salud que hacen que se active de tal manera que la persona pase a ser parte del equipo de salud e idealmente un sistema de salud liderado por el primer nivel de atención, ¿no? Ustedes saben que atención primaria, a veces se usa el término atención primaria como si fuera el primer nivel de atención, y esto no es necesariamente correcto, ¿no? La atención primaria de salud es una estrategia organizativa, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se piensan para que un sistema de salud, y esto se prolonga, esto está lo van a poder revisar ustedes, pero cómo hacer para que una persona sea amigable, ¿no? A las personas mayores. Y había que organizarlo, promover cambios, aumentar el compromiso, tratar de no enfocar en la enfermedad, pero acá van algunas cosas que no están en las diapositivas, ni están en la grabación. Un sistema de salud amigable para las personas mayores se propone que tenga 4 M's, perdón, 4 M's. Primero, hacer lo que le matters, o sea, lo que me importa, lo que le importa a la persona mayor. What matters to older persons? ¿Qué es lo que le importa a la persona mayor? Lo que a mí me importa, la primera M. La segunda M
tiene que ver con la mental, la función mental de las personas mayores, optimizar la función mental, manejar los síntomas mentales, inclusive de los cuidados en los cuidadores. La tercera M tiene que ver con la medicación, la optimización del manejo de la medicación, y esto implica, ahí es cuando resalta sobre todo lo que se llama la prevención cuaternaria, que es no hacer daño, ¿no? Ejercer la deprescripción, también lo veremos en un seminario. Y la cuarta M tiene que ver con la movilidad, potenciar todo lo que es la movilidad y el ejercicio, y mantener con movilidad a las personas mayores, que eso hace una gran diferencia, ¿no? Entonces, un certificado en el manejo y la optimización de estas 4 Ms es un servicio amigable para las personas mayores. Hay algunos que proponen una quinta M que tiene que ver con la multimorbilidad. A mí no me gusta mucho todavía esto, pero ya se los cuento y a lo mejor se los pregunto en el examen también. Entonces, un sistema de salud amigable para personas mayores tiene que ser un sistema de salud dinámico, en el cual, según la etapa de curso de vida de la persona y las necesidades y su lugar funcional, debe ser atendido, ¿no? Si será atendido en un servicio ambulatorio o un hospital de día, una clínica de día, una hospitalización de agudos, una hospitalización de media estancia, una unidad de larga estancia, y según eso se irá viendo la intervención, ¿no? Por supuesto, esto implica también que los gerentes, los que gerencian los servicios de salud estén preparados para eso. Y por supuesto, implica la adecuación del entorno, que yo les decía, como esto, ¿no? Ahora hay viviendas domóticas, taxis de futuro para las personas mayores, viviendas que están adaptadas para que sean más amigables a las personas con demencia, con personas con discapacidad. Eso también viene con el campo de lo que se llama la gerotecnología, que se está publicando muchísimo sobre eso. En el Perú, en el año 2010, se hizo 2 edificios adaptados, en lo que más se podía en ese momento, y lo que daba el mercado a las personas mayores, como una estrategia que se llama Bambú, una estrategia de promoción de la salud a través de una vivienda saludable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar trabajar con evidencia para las poblaciones. A veces a nivel individual la evidencia necesita, y sobre todo tenemos que buscar que haya intervenciones con equidad, es decir, dar más a quien más necesita, ¿no? En cuanto a la investigación, nosotros tenemos una gran isla de información, y tenemos que los sistemas de salud necesitan mucho más información, porque hay información que no se usa, información desperdigada, información que la tiene un ministerio pero no la tiene el otro. Y entonces ahí es que ustedes tienen que buscar que formarse. Nosotros estén informados, sino que se formen y lleguen a ser buenos profesionales, pero sobre todo aprendan para ser agentes del cambio, ¿no? Agentes del cambio. Entonces, en el 2010, Objetivo de Desarrollo Sostenible, se lanzó en la década de envejecimiento saludable como una oportunidad para lograr que todos puedan vivir con bienestar en todas las edades y envejecer saludablemente, ¿no? Y para cada objetivo de desarrollo sostenible se puso algunos ejemplos de contrapartes, que es lo que se podría dar en el envejecimiento, y se recomendaron 4 ámbitos de acción. Uno de ellos es cambiar la forma de ver y sentir a las personas mayores, cambiar la actitud de las personas mayores. La otra era mejorar y asegurar las comunidades saludables, lo que yo les decía del ejemplo de Bambú. Sobre esto vamos a hacer una práctica sobre la actitud. Otro tiene que ser sobre ofrecer una atención integrada y centrada en las personas, con cambio de los servicios de salud, y esto es el gran reto que tiene que ver con los cuidados de largo plazo, que no solamente se dan en las residencias geriátricas, sino también en las personas que tienen discapacidad en sus casas, ¿no? Que viven con un cuidador. Hace años se formó la Clínica Bambú, donde yo trabajaba, un servicio integral. Bueno, la verdad que por la pandemia cerró. Era un servicio ambulatorio donde se buscaba una reconciliación de la medicina con el tratamiento no farmacológico, ¿no? Esto es la base de la geriatría, ¿no? Optimizar el tratamiento no farmacológico, ayudarse de las otras profesiones, buscar que las personas
estén haciendo ejercicio. El ejercicio, como lo verán ustedes, tanto a nivel de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, ejercicio, terapia física, y buscar un compromiso de la persona entre sus objetivos, ¿no? Veremos también estrategias de estimulación cognitiva y sobre todo ver cómo resaltar el valor de otros profesionales de la salud, como la enfermera, que en geriatría es fundamental, o el podólogo, o la podóloga, que tiene que ver con la salud de los pies, y es muy importante, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes vean cómo se mide o medíamos nosotros cuando estábamos en Bambú, el trabajo de la geriatría. Miren, yo no pongo presión arterial ni glucosa, ¿no? A mí lo que me interesa es cómo se desempeña la persona, cómo va su fuerza de prehensión, cómo va mejorando la fuerza de prehensión con la intervención, la fuerza muscular, cómo su autopercepción de salud va mejorando, cómo su velocidad de pararse en una silla va mejorando, ¿no? Porque estaba alta y de ahí va disminuyendo, comienza a parar mucho más rápido y sentarse de una silla y su velocidad de caminar en metros por segundo se va optimizando y asimismo cómo va mejorando sus escalas de desempeño. Y el peso, miren, varía un poquito, pero no tanto, ¿no? Entonces, así es la geriatría. La geriatría se basa en desempeño, sobre todo con este parámetro, por ejemplo, que uno lo ha descrito como el quinto signo vital, que es la velocidad de marcha, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Solo recetando no, y de prescribiendo no se logra esto. Esto se logra con intervenciones integrales, ¿no? Entonces, y se necesitan equipos para trabajar, ¿no? Y los servicios también tendrían que estar adecuados, ¿no? Entonces, ustedes tienen tanto no solo en la publicación, sino también en las redes sociales, y eso lo vamos a hacer. Y de hecho lo han hecho muchos, no solamente yo, sino algunos de sus profesores, como el doctor Runzer, que fue exalumno, y también muchos de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que comprometernos y en este curso vamos a hacerlo para ver cómo hacer para que se piensa diferente a las personas mayores y buscar más personas mayores comprometidas con el cuidado. Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta para terminar. ¿La gerontología es una especialidad de la medicina, sí o no? Pueden ponerlo en el chat o responder como quieran, abriendo sus... ¿Es la gerontología una especialidad de la medicina? Efectivamente. Falso. ¿Eso es el envejecimiento una enfermedad? Falso. ¿Tenemos un usuario y una meta diferente en los servicios de salud y se necesitan nuevas competencias para organizarlo? Verdadero. ¿Un sistema de salud liderado por la atención primaria es la mejor estrategia organizativa para implementar estos cambios? Verdadero. ¿La geriatría es una especialidad de la medicina que es experta en medicina de la etapa de vida del adulto mayor? Verdadero. ¿La prevención y manejo de la salud de las personas mayores es integral, intersectorial y con particularidades con respecto a los jóvenes? Verdadero. Y esta es una de las cosas fundamentales, ¿no? Envejecer es tener proyectos, ¿no? No envejecer es tener proyectos, ¿no? Nosotros tenemos el timón de cómo hacerlo y cómo guiar, cómo entallar los servicios que necesitamos. En fin,